En un mundo lleno de secretos, hay momentos que marcan el destino de naciones enteras. ¿Qué pasaría si te dijera que, hace más de 200 años, las 13 colonias decidieron enfrentarse a la potencia más grande de la época? Hoy, mis arcángeles dorados, descubriremos cómo nació una nueva nación. Imagina vivir bajo el control de un imperio distante que no te escucha, que te impone impuestos sin representación. Eso fue lo que vivieron los colonos de América. Un sistema injusto que empujó a aquellos hombres y mujeres a la lucha por su independencia. ¿Te atreves a conocer los detalles? Hoy viajaremos al pasado para descubrir la historia de la independencia de las 13 colonias, explicado con IA, un acontecimiento que cambió el destino de la humanidad. Acompáñame mientras exploramos cómo nació una nueva nación en el corazón de América del Norte. En 1763, tras la Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña estaba endeudada. El reino decidió que las colonias debían pagar parte de esa deuda. Fue así como comenzaron a imponer impuestos, como la ley del azúcar y la ley del té. Las 13 colonias comenzaron a sentir el peso de la opresión. Las colonias no tardaron en reaccionar. En 1765, el Congreso de Filadelfia se reunió para rechazar la ley del timbre, un impuesto sobre documentos legales. Esto marcó el inicio de una serie de protestas, que solo crecerían con el tiempo. El sentimiento de unidad comenzaba a formarse. La famosa frase "No taxation without representation", no a los impuestos sin representación, se convirtió en el grito de batalla. Los colonos no aceptaban ser gobernados sin tener voz en el Parlamento británico. Era solo el principio de un largo camino hacia la independencia. A medida que las tensiones aumentaban, en 1770 ocurrió la masacre de Boston, donde los soldados británicos mataron a 5 colonos durante una protesta. Este evento encendió aún más la chispa del descontento. La lucha por la libertad estaba a punto de estallar. En 1773, el té británico fue arrojado al mar en el famoso Boston Tea Party. Este acto de desobediencia civil fue una clara declaración de guerra contra las políticas británicas. Gran Bretaña, furiosa, respondió con la ley intolerable, que cerró el puerto de Boston, aislando aún más a las colonias. A pesar de los esfuerzos británicos, las colonias no se rindieron. En 1774, el primer Congreso Continental se reunió en Filadelfia para coordinar una respuesta unificada. Los colonos se estaban preparando para la guerra. Pero aún quedaba un paso más, la Declaración de Independencia. A lo largo de 1775, los enfrentamientos armados comenzaron en Lexington y Concord, donde las tropas británicas intentaron incautar armas de los colonos. Esta fue la chispa que encendió la Revolución Americana. Ya no había marcha atrás. Las colonias estaban en guerra abierta con Gran Bretaña. A medida que la guerra se intensificaba, las colonias necesitaban un líder que pudiera guiarlas hacia la victoria. George Washington, un experimentado militar, fue elegido comandante del ejército continental. Su liderazgo sería clave para el éxito de la lucha por la independencia. El 4 de julio de 1776, un acto histórico tuvo lugar en Filadelfia. La Segunda Continental aprobó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Las colonias ya no eran súbditos del Imperio Británico. Ahora eran una nación libre y soberana. La Declaración de Independencia no solo proclamaba la libertad de las colonias, sino que también justificaba la rebelión. Hablaba de los derechos inalienables de los hombres, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Una visión radical para la época. Pero la independencia no fue fácil. La guerra seguía su curso, y las tropas británicas eran poderosas. Sin embargo, las colonias contaban con un aliado importante, Francia. Los franceses, resentidos por la derrota en la Guerra de los 7 Años, decidieron apoyar a los rebeldes con dinero y tropas. El conflicto se extendió por varios años. Batallas clave como la de Saratoga en 1777 dieron un giro a la guerra. La victoria de los colonos en Saratoga convenció a Francia de que tenían posibilidades de ganar, y en 1778 firmaron un tratado de alianza con los rebeldes. En 1781, las tropas británicas comandadas por Lord Cornwallis se encontraron atrapadas en Yorktown, Virginia. La llegada de tropas francesas y el cerco por parte del ejército continental obligaron a Cornwallis a rendirse. Fue una victoria decisiva para los patriotas. A pesar de la victoria, la guerra no terminó de inmediato. Las negociaciones de paz comenzaron, pero Gran Bretaña aún no aceptaba fácilmente la independencia de las colonias. Fue necesario un tratado para sellar el fin del conflicto y reconocer la nueva nación. La lucha había valido la pena.
El Tratado de París de 1783 fue el acuerdo que puso fin a la guerra. Gran Bretaña reconoció oficialmente la independencia de las 13 colonias, ahora conocidas como los Estados Unidos de América. El territorio de la nueva nación se extendió desde el Atlántico hasta el Mississippi. La independencia fue solo el primer paso. Ahora, los nuevos Estados Unidos debían formar un gobierno que pudiera unir las colonias. Durante los primeros años, las diferencias entre los estados eran profundas. No todos estaban de acuerdo sobre cómo organizar la nueva nación. En 1787, un grupo de líderes, incluidos George Washington, Benjamin Franklin y James Madison, se reunieron en Filadelfia para redactar una nueva constitución. La cuestión de cómo equilibrar el poder federal con los derechos de los estados era uno de los temas más debatidos. El resultado fue la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1789. Establecía un gobierno federal con 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Aunque no todos estaban de acuerdo, este documento sentó las bases del sistema político que aún perdura en el país. La aprobación de la Constitución no fue fácil. Muchos temían que un gobierno central fuerte pudiera convertirse en una nueva forma de tiranía. Por eso, se añadió la Carta de Derechos en 1791, garantizando libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Mientras tanto, el país comenzaba a crecer. Las 13 colonias originales se expandieron hacia el oeste, en busca de nuevas tierras. Pero con la expansión vinieron los conflictos, especialmente con las tribus nativas americanas y las tensiones con otras potencias europeas. El presidente George Washington, el primer líder de la nueva nación, jugó un papel clave en la consolidación del poder federal. A pesar de su popularidad, Washington decidió retirarse después de 2 mandatos, estableciendo una tradición que sería seguida por futuros presidentes. A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos enfrentaron desafíos internos y externos. La cuestión de la esclavitud, la expansión hacia el oeste y la relación con las potencias europeas fueron temas recurrentes. A medida que el país crecía, también lo hacían sus divisiones internas. El legado de la independencia de las 13 colonias perdura hoy en día. La lucha por la libertad, la justicia y la igualdad sigue siendo el núcleo de la identidad estadounidense. El país, fundado en la idea de que todos los hombres son creados iguales, sigue siendo un referente de democracia. Pero la independencia de las 13 colonias no solo es importante para Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de una ola de movimientos revolucionarios en todo el mundo. La idea de la autodeterminación se extendió a Europa, América Latina y más allá. En muchos sentidos, la independencia de las colonias fue solo el comienzo. Los Estados Unidos tendrían que enfrentarse a retos como la guerra civil, la lucha por los derechos civiles y el papel que desempeñarían en el escenario global. Cada uno de estos eventos se construyó sobre el legado de 1776. ¿Te imaginas cómo sería el mundo hoy si las 13 colonias nunca hubieran luchado por su independencia? ¿Qué pasaría si Gran Bretaña hubiera mantenido su control? La historia podría haber sido completamente diferente. El curso de la humanidad cambió gracias a esa valiente rebelión. Y si ves el vídeo hasta el final, descubrirás una teoría que casi nadie conoce. Algunos sostienen que las 13 colonias no solo luchaban por la independencia, sino que su lucha estaba vinculada a una visión más amplia sobre la libertad y los derechos humanos en el mundo. ¿Te atreves a descubrir? Si quieres formar parte de esta élite del misterio, únete a la comunidad y suscríbete. Juntos, descifraremos lo oculto y brillaremos en la oscuridad. Recuerda, el misterio nos llama, la verdad nos guía. Nada está oculto para los arcángeles dorados. Aquí tienes otros vídeos que te pueden fascinar. Suscríbete y sigue explorando los misterios del mundo con nosotros. Descubre más sobre la historia oculta de las naciones y cómo los eventos del pasado siguen influyendo en el presente. No te lo pierdas.